qué decimos que es algo importante? Pues porque esto se está perdiendo. Toda la esencia, todos los valores que nos legaron nuestros padres, nuestros abuelos, se está empezando a perder. Y se está empezando a perder no porque el ciudadano, vosotros, lo hayáis abandonado, sino porque los políticos se están empeñando en que esto se pierda. Tenemos aquí al candidato de Coristanco. Y si todos habéis visto la bandera del Coristanco y su escudo, es un escudo precioso, muy simple. Tiene una torre de piedra, que está como guardando un puente. Un puente que comunica lo que era el pasado, lo que eran nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, con nosotros y con la otra orilla, que son los descendientes. Aquí veo un grupo de niñas, pero niñas y un niño también. Ese es el futuro. Y ese puente comunica el pasado con lo que somos nosotros y con lo que va a venir. Y ese puente está sobre unas aguas, sobre un río con mucha corriente, un río que son aguas transparentes, que es esperanza y que es futuro. Quedaros con ese pequeño símbolo que es el escudo de Coristanco, porque habla mucho de lo que es el lema de la precampaña de Vox, que es cuida lo tuyo, precisamente. En un momento en el que el mundo avanza hacia un globalismo, se hace muy importante el tener pueblos, el tener calles, el tener casas, porque no son un grupo de ladrillos, no son un grupo de telones de un teatro, no es un decorado, son ciudades vivas. Detrás de esas fachadas que vemos en las calles, detrás de esas casas de los pueblos, lo que hay son personas. Son personas, son familias. Manuel ha dado un poco el pie de la relevancia que tiene la familia en España y en todas las sociedades, lo que es la célula básica de cualquier sociedad, y sobre todo en España. En España la familia era algo, y sigue siendo algo muy importante. A nadie se nos ocurría abandonar a nuestro abuelo en una gasolinera, ¿verdad? Bueno, pues esto está ocurriendo ya. ¿De qué creéis que se hablan en los plenos de los ayuntamientos? ¿Creéis que se habla de la iluminación, de los jardines, de los parques, del agua, de las carreteras, de los aparcamientos? No se habla nada de eso. En los plenos de los ayuntamientos se habla de a ver cómo y cuáles son los bancos que tenemos que pintar de colores. A ver si los semáforos los tenemos que poner con faldas o con dos personas de la mano. Es decir, en cuestiones que ni nosotros hemos decidido ni ellos llevaban en los programas electorales. Este tipo de cuestiones que a la gran mayoría nos importa un pimiento, porque entre todas las cosas se están utilizando nuestros impuestos, nuestra economía para hacer este tipo de cuestiones, que son unas cuestiones meramente ideológicas, no se utilizan realmente en lo importante, en lo que decían ellos, en ese socavón de Malpica, en esos problemas de tráfico que nos comentaba Manuel de Carballo. Es decir, están a otra cosa, no a lo que deben. Por eso lo importante, nuestro barrio, lo nuestro, lo vuestro, cuida lo tuyo, es un lema muy potente. ¿Por qué? Porque queremos seguir cuidando aquello que nuestros padres, nuestros abuelos nos legaron. Por ejemplo, las fiestas que tenemos todos los años en cualquier población, pequeña o grande, me da igual. Vosotros, San Adrián, San Juan, cuando celebráis el Corpus, cuando celebráis el Carnaval, cuando celebráis la fiesta del mar, cuantos menos políticos haya, mejor. Porque son fiestas del pueblo. Las fiestas funcionan cuando está el pueblo en ellas. Daros cuenta de la importancia que tiene el cuidar lo tuyo. Cuando venía hacia aquí, me di cuenta de que había una buena carretera, en parte era de peaje, en parte era de uso público. Bien, pues todo eso sale del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, porque nuestros impuestos deben ir precisamente a cuidar lo que hemos construido, a cuidar lo que tenemos. Antes decía Javier que él se sentía orgulloso de lo que era Malpica. Ese es el orgullo identitario que tenemos. Si alguien hay aquí que es de León, seguro que lo primero que me dice: hola, muy buenas, me voy a presentar, yo soy de León también. ¿Por qué? Porque lleva León dentro. Vosotros lleváis
a cada una de nuestras poblaciones dentro. Estáis orgullosos de ella. Y cuando salimos al extranjero, o vamos incluso a otro lugar de España, hablamos de nuestra tierra. Si estamos en el extranjero, hablamos de nuestra tierra y de España. Es decir, hay que sentirse orgullosos de lo que somos, de lo que fueron nuestros padres y de lo que van a ser nuestros hijos, nuestros niños. Por eso yo cuando voy a Barcelona, veo la Sagrada Familia y digo, esto es mío, lo siento como mío, tan mío como el que pueda vivir delante de ese monumento. Por eso cuando yo voy a León y veo mi catedral, la siento como mía. Y si vosotros seguro que si vais a León de visita de fin de semana o por trabajo, sentís la catedral como vuestra. Y así debe ser. El dolmen de Dombate, muy cerquita de aquí, lo que llaman la catedral del megalítico, del neolítico de Galicia. Un lugar hecho para la memoria colectiva, para que perdure en el tiempo. Por eso está hecho de piedra, no está hecho de madera, si no, no nos hubiera llegado hasta estos días. Bueno, pues ahí está esencia, esa esencia que refleja nuestro lema de cuida tu barrio, cuida lo tuyo, está en el dolmen de Dombate. Estamos hablando de emociones y de sentimientos, es decir, de cosas realmente importantes. Y os voy a hacer una serie de preguntas al aire, que se pueden hacer lo mismo aquí que en cualquier sitio de España. La primera de ellas: ¿por qué nuestros mayores tienen miedo a salir a la calle a dar un paseo? ¿Por qué no podemos salir a la calle como salíamos hace 30 años? Ese abuelo, esa abuela que tiene miedo a salir a la calle para volver a su casa y que esté ocupada, o que pueda ser objeto de un atraco, de un tirón o de una agresión. Hace poco hemos visto unas imágenes de una persona mayor entrando en su portal y siendo agredida y atacada por un delincuente. Se llevó el bolso, la dejó malherida. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona tiene miedo a salir a la calle? Por ejemplo, el tema de los alimentos. Galicia es una región muy rica en ganadería, en agricultura, en pesca. ¿Por qué tenemos que renunciar a comer carne, a comer pescado, a comer esos productos que están viniendo de Marruecos? Porque resulta que los productos que se dan aquí de siempre hay que renunciar a ellos porque son muy caros. Pero eso sí, tienen todo tipo de controles por parte del Ministerio de turno. Todo tipo de controles fitosanitarios, de trazabilidad, de sanidad. Sin embargo, vienen los productos de Marruecos, a los que además estamos subvencionando porque subvencionamos el riego de Marruecos con 115 millones de euros. Vienen aquí, nos lo colocan con un sello de entrada en Europa y ya por eso son europeos, ¿no? Son productos marroquíes que no sabemos ni la calidad, ni qué manos han trabajado para la obtención de los mismos, etc. Y ya lo último es que tenemos que comer lo que ellos nos digan. Es decir, tenemos que comer eso que llaman carne sintética, que no es carne, pero le llaman carne. Tenemos que comer, la última es insectos. Bueno, pues yo digo que los insectos y la carne sintética se lo coman los políticos en Madrid, con Pedro Sánchez a la cabeza. Nosotros no vamos a comer. En determinadas ciudades, sobre todo las que son ya con un cierto tamaño, a partir de 50.000 habitantes, no pueden introducir los coches en el centro de las ciudades porque no son eléctricos, porque dicen que contaminan. Aquí no lo veréis, pero si vais dentro de poco a La Coruña en cuanto pasen las elecciones, seguro, porque ahora no se puede, claro, ¿cómo vamos a impedir el paso de los coches? Aunque ya en algunas se está haciendo, ya están empezando a enseñar las orejas del lobo. ¿Por qué no vamos a poder acceder allí donde hemos ido siempre? ¿Contaminan nuestros coches? ¿Pero realmente pretenden que dejemos de usar el coche que tanto trabajo ha costado a las familias adquirir?
y que era un símbolo de la clase media en España? ¿Realmente pretenden eso? Pues sí. Esas zonas que llaman de baja emisión, porque resulta que es que, claro, el coche diésel contamina. Mientras tanto, China lo que hace es emitir a la atmósfera tanto como 2 revoluciones industriales europeas juntas. ¿Vosotros creéis que Carballo, que Coristanco, que Malpica contaminan tanto como una ciudad china, como una ciudad de la India? Nos están tomando el pelo, así de claro. Y esto va de recursos energéticos, de soberanía energética, es decir, de la capacidad que tiene una nación de poder autogestionarse, de poder producir su propia energía para que sea consumida por sus ciudadanos. Bueno, a esto en España hemos renunciado ya. La ley de cambio climático famosa, que es una ley muy bonita, cambio climático, estamos en contra del cambio climático, etc. Lo que esconde es una barbaridad tras otra. Por cierto, el único partido que se opuso a la ley de cambio climático, que el mes que viene va a hacer ya 2 años fue aprobada en el Congreso, fue Vox. El PP, como siempre, se puso de perfil. A mí que no me pregunten. Sí, bueno, esto del cambio climático, sí, luego lo que venga ya que arreglen los ciudadanos. Bueno, pues no, nosotros lo denunciamos y votamos en contra. Es una ley que prohíbe no solamente explotar los recursos naturales, sino que prohíbe explorar, es decir, ponerse a buscar dónde tenemos un yacimiento de un mineral o de un gas. Eso lo tenemos prohibido por ley. Es una auténtica barbaridad. Esto no ocurre en ningún sitio en el mundo. En España sí. Parece que aquí hacemos los experimentos con gaseosa. Y claro, siempre salen mal. Daros cuenta, vosotros tenéis una central térmica que ha sido desmantelada, es la de Meirama. Aspontes sigue en funcionamiento, pero a bajo rendimiento porque tiene un combinado con gas. Y sin embargo, uno de los CEOs, uno de los directores de Repsol, el señor Rufao, dice que hay toneladas de carbón en el puerto de La Coruña dispuestas a salir hacia Alemania para quemarlas en sus centrales térmicas, que ellos sí que tienen, e incluso han construido alguna recientemente. Nosotros las hemos cerrado prácticamente todas, ya digo, Aspontes, alguna por Mallorca y 1,5 en Asturias. Bueno, pues ese carbón que se embarca en el puerto de La Coruña va con destino a Alemania para producir energía que a su vez va a permitir fabricar coches eléctricos. Es decir, aquí no podemos sacar carbón, no podemos quemar carbón, pero lo enviamos a Alemania para que hagan coches eléctricos, que luego nos lo van a vender para que los podamos utilizar e introducir en esos centros de las ciudades donde, según ellos, no puede pasar ningún otro coche, nada más que esos. Es increíble, pero es así. Esta es la ley de cambio climático. Otra barbaridad que nos ha traído la ley de cambio climático es el tema del agua. No se pueden hacer trasvases. En una época como la actual, en la que todo el mundo está pasando sed, en la que prácticamente la mitad de España, de Madrid hacia abajo, el sur de España, pasa sed. Galicia no es lo que era, ya no llueve lo que era. Bueno, pues pasando sed nos permitimos el lujo de tirar el agua al mar. No se pueden hacer trasvases, no se puede coger allí donde hay agua suficiente. Lo bueno que tenemos en España es que tenemos agua suficiente, pero la tenemos mal gestionada. Esos trasvases de la zona norte a la zona sur están prohibidos, no se hacen. Y lo que es peor, los embalses se están dinamitando. España es la nación europea que más presas ha derribado en el último año. Nada más y nada menos que 108. Van a derribar una dentro de muy poco, que está en Badajoz, que es la de Valdecaballeros, y otra en mi tierra, en la provincia de León, en Bembibre, la presa de San Facundo, porque dice que tiene unos logos contaminantes. Bueno, pues si tiene logos contaminantes, dejen vaciar la presa, limpien los logos y vuelvan a rellenar el agua. Es un agua que será limpia, que será potable, que se podrá utilizar como balsa de incendios, como paisaje o simplemente para poder regar aquellas plantaciones que haya por la zona. Pero no dejen ustedes perder el agua. Ese agua al final va a un río mayor y ese río mayor desemboca en el mar y se pierde. En un momento en el que España
se muere de sed. Y ya por último, la pregunta que me voy a hacer es: ¿por qué nuestros jóvenes tienen una media de emancipación, es decir, de salir de la casa de sus padres para tener una familia y una vida propia, 30 años? Estamos por encima de la media europea. Y el otro día vi una noticia en la que se decía que los jóvenes no solamente no pueden emanciparse, sino que además, incluso teniendo trabajo, tampoco lo pueden hacer. Esto es inaceptable. Esto, a cualquiera de nuestros padres o nuestros abuelos que os lo preguntéis, os van a decir que esto es inaudito, que esto jamás se ha vivido hasta este momento. Es decir, tenemos unos jóvenes preparados, unos jóvenes con una educación, con unos estudios, que han conseguido un trabajo y aún así no pueden emanciparse, porque resulta que la vivienda es inasequible. Esa vivienda que ahora el doctor Sánchez nos ha prometido que va a sacar por miles de ellas. En 5 años que lleva en el gobierno, 4 años, casi 3 y medio, 4 de esa legislatura y el año anterior, ha hecho 0 viviendas. Y ahora de repente, claro, tenemos unas elecciones en el 28 de mayo y tenemos unas elecciones posiblemente a finales del presente año, hay que sacar de la chistera, como si fueras un mago, un predigestador, miles de viviendas. Lo que es un embustero y un falso. Así de claro. Están abandonando a los jóvenes. Están abandonando a las gasolineras, como dijimos al principio, a nuestros abuelos. No se puede permitir. Por eso, las preguntas que os he hecho son preguntas que se pueden hacer en cualquier sitio de España. En Galicia, en Extremadura, en Cataluña, en Andalucía, etc. Y las respuestas deben salir de aquí también, de nuestros pueblos, de nuestras calles, de nuestras ciudades. Porque estamos hablando de lo mejor que tenemos, de lo mejor que teníamos. En muchos casos se ha perdido. Creemos que todavía tenemos el momento y la oportunidad de evitar que esto se lleve a cabo. Por eso siempre acabo mis intervenciones diciendo realmente cuál es la razón y ser de nuestra lucha. La razón y ser de nuestra lucha no es más que la persona, que los españoles, con sus derechos, con sus libertades, la nación española y todos sus símbolos. Eso es algo irrenunciable. Pues por ellos nos presentamos con esperanza, con ilusión, a las próximas elecciones, las de mayo y las que toquen al final del presente año. Ya no os canso más. Simplemente quería acabar con 3 vivas, que creo que son muy importantes en este momento y en este lugar. ¡Viva la comarca de Bergantiños! ¡Viva! ¡Viva La Coruña! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!